Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Tengo una presentación que quisiera pedir que esté lista, la voy a usar en unos minutos. El veto se refiere a varios artículos de la ley. Yo quiero solamente hablar de 3 temas que están en distintos artículos. El primero que me preocupa es el que tiene que ver con las transitorias 39 y 40, con los educadores populares y las madres comunitarias. Solamente voy a repetir lo que dije en el discurso para el segundo debate. El servicio de cuidado a los niños y niñas menores de 5 años es el servicio público más deficitario que existe en este Estado. Según los datos oficiales del Estado ecuatoriano, solamente el 10% de ciudadanos y ciudadanas que requieren este servicio, que requieren acceder a servicios de cuidado para los niños y niñas menores de 5 años, solo el 10% puede hacerlo por la oferta que da el Estado. Eso significa que, sobre todo en el caso de las mujeres y sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes, se ven obligadas a sacrificar sus propias oportunidades de estudio y de trabajo por dedicarse a unas tareas de cuidado que ya en todo el mundo occidental hacen parte del servicio integral educativo y del servicio público gratuito que tiene que proveer el Estado. Las transitorias 39 y 40, el veto a las transitorias 39 y 40 no cambia esa realidad. Los servicios de cuidado para los niños y las niñas de menos de 5 años, repito, son y van a seguir siendo a partir de este veto el servicio público más deficitario del Estado ecuatoriano. El otro tema que me preocupa es sobre todo un aspecto en particular del artículo 134 que establece como causal de sanción para los estudiantes y las estudiantes el causar conmoción interna en los colegios. Es cierto que las sanciones tienen que estar tipificadas en la ley. Así lo dice la Constitución y es una de las garantías del debido proceso. Eso es cierto, las sanciones y las causas por las que se sanciona tienen que estar en la ley para que la sanción sea efectiva. No es eso a lo que me preocupa. Lo que me preocupa es una sanción tan amplia como generar conmoción interna en los colegios. Se me ocurre a mí misma más de uno de los reclamos que nosotros y nosotras debimos haber hecho en nuestro paso por el colegio pudo haber sido calificado como conmoción interna y se puede convertir en una herramienta que limite la posibilidad de expresión, de queja, de reclamo de derechos de los y las estudiantes. Compañeros, solamente les pido, Nidia y compañero César, un segundito para terminar con la exposición. Finalmente, quiero referirme a lo que el veto dice respecto del artículo 12, en donde el presidente sugiere que el sistema educativo debe ofrecer educación moral o religiosa. Aquí sí quisiera pedirles a los compañeros de la Secretaría podemos usar la presentación que ustedes ya tienen en sus manos. Ahí está la presentación. En el artículo 12, el presidente de la República sugiere que sea el sistema educativo el que ofrezca enseñanza moral o religiosa. A pesar de que se trata de un solo artículo, en realidad entra en conflicto con más de uno de los principios de la Constitución. En primer lugar, pasemos por favor. En primer lugar, se refiere como sinónimos a la moral y la religión. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cuál es la religión que de verdad nos permite tener moral? ¿La de la mayoría? Las personas que no tienen una creencia religiosa o que no ejercen una práctica religiosa, ¿son entonces personas inmorales? Y las personas religiosas, o lleguemos al extremo, que visten hábitos, ¿solamente por eso ya se convierten en ejemplos de moral? Realmente a mí me parece dudosa la idea o el presupuesto de convertir en sinónimos la moral y la religión. Esta norma, este veto al artículo 12, también es contrario al derecho a la libertad de cultos que reconoce la Constitución. La religión no es un tema que se decide por mayoría, todo lo contrario, hay que respetar las expresiones religiosas minoritarias e incluso la libertad de culto se refiere al derecho a no tener expresión religiosa alguna.
Es cierto que en el proyecto de veto el presidente dice la religión que pida la mayoría de padres o de madres, pero imaginémonos el estigma o el prejuicio que se puede crear contra un niño cuando digan han llegado las horas de la religión mayoritaria y la religión mayoritaria en esta escuela, usemos cualquier ejemplo, es la religión evangélica. Los que no sean evangélicos, por favor, salgan para que vayan a recibir las otras clases alternativas. ¿Cómo puede enfrentar eso un niño o una niña de 6, de 7, de 8 años? Pretendemos convertir la opción minoritaria de expresar una religión distinta en un motivo de estigma dentro de las escuelas. Estos temas no se deciden por mayoría. La libertad de culto implica el respeto a las expresiones religiosas minoritarias e incluso a no expresar ninguna creencia religiosa. Finalmente, pero lo más importante, el artículo 1 de la Constitución califica al Ecuador como un Estado laico. Eso quiere decir que no hay religión oficial, que en los sistemas educativos públicos y regulados por el Estado no se puede imponer o siquiera sugerir condiciones de preferencia para una sola religión, aunque sea la mayoritaria. Pero quiero terminar haciendo un poco de historia, presidente. Este es un cuadro que compara el proyecto de ley de educación intercultural, en particular la objeción parcial presentada por el presidente de la República al artículo 12, y en el otro extremo de la pantalla está la ley de libertad educativa de las familias en el Ecuador. Es la ley número 69, fue aprobada en septiembre de 1994, propuesta por el entonces diputado Ricardo Noboa Bejarano y entró en vigencia luego de ser vetada por el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, con otra constitución en donde no se hablaba de Estado laico y con un gobierno con otra tendencia política o que al menos anunciaba otra ideología política totalmente distinta a la de nuestro gobierno. En el veto propuesto por el presidente dice que madres y padres o sus representantes tendrán la libertad para escoger para sus hijos e hijas una educación acorde con sus principios. En la exposición de motivos de la ley a la que me refiero, dice que los padres deben poder dar a sus hijos la educación religiosa y moral conforme a sus propias decisiones. Veamos la siguiente. El texto sugerido en el artículo 12 dice, por ende, la mayoría de las madres, padres o representantes legales solicitaren horas de enseñanza moral o religiosa, esta deberá ser ofrecida. ¿Qué decía el proyecto de ley presentado por el diputado Noboa? A opción de los padres de familia. Ahí también era opción de los padres de familia, no era obligatoria tampoco. Se integrarán 2 horas semanales de instrucción religiosa y moral en todos los centros. Ahí ni siquiera le usan como sinónimo. Sigamos. En el proyecto de ley, en el veto, también dice que la aprobación de esta materia no se exigirá para pasar al año o nivel superior. ¿Qué decía el proyecto de ley del diputado Noboa? Que en esta evaluación, la evaluación que se haga a las clases de religión, no incidirá en la promoción de los alumnos. O sea, como ahora se nos dice, la ventaja es que deciden los padres, que no es obligatorio, que no se tome en cuenta para pasar al próximo año, pero sí es exactamente lo que hace 16 años propuso el Partido Social Cristiano. Pongamos la siguiente, por favor. Ahí está la exposición de motivos, es una copia del documento. La introducción presentada por el asambleísta Noboa Bejarano dice, el Partido Social Cristiano, acogiendo la petición hecha por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana al presidente nacional del partido, presenta este proyecto de ley. Sigamos. Y esta es la firma del doctor Ricardo Noboa Bejarano como diputado provincial del Guayas por el Partido Social Cristiano, presentando un proyecto de ley que hoy se ve replicado por el veto del presidente. En ese entonces, en la exposición de motivos, ¿saben qué se decía? Estamos hablando de marzo de 1994, más de 16 años. La exposición de motivos decía que en los últimos tiempos se han mostrado inquietantes síntomas de crisis moral, desde los frecuentes casos de corrupción en las esferas públicas hasta el aumento de la delincuencia juvenil. ¿Les suena familiar? Hace 16 años, con esos argumentos, se aprobó esa ley, la ley de las 2 horas de enseñanza religiosa, voluntaria, sin que cuente para pasar de año, y aquí estamos 16 años después debatiéndonos exactamente entre los mismos conflictos. No es entonces ese el camino para atacar los problemas,
pero este sí es el camino que nos podría llevar a violar las disposiciones constitucionales respecto del Estado laico y la libertad de cultos. Por eso, presidente, estoy de acuerdo con que esta Asamblea no acepte el veto en lo que se refiere a los artículos 6, 12 y 13 y respaldo la moción que ha presentado respecto de esos artículos el asambleísta César Rodríguez.